que en realidad hemos ofendido al Señor, y hoy por eso traigo esta palabra que se llama el volverse a Dios, y vamos a buscarla ahí en Jonás capítulo 3 versículo 10. Ahí en la parte A vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Vamos a leerlo todos juntos, esa parte. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Padre glorioso, en esta tarde yo le quiero dar las gracias por la oportunidad que me da de estar en este lugar, Señor amado, y poder llevar esta palabra, Dios mío, que sé, Dios mío, que será de bendición. Oramos para que tu Espíritu Santo pueda convencernos a nosotros. Oramos para que sea usted, mi Dios del cielo, Padre, tratando con nuestro corazón, y hasta donde llegue, Señor, este sonido, hasta donde llegue este mensaje, y que pueda, Dios mío, penetrar a lo más profundo del corazón y cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de andar, Señor Jesús. Gracias porque fiel eres tú, Señor. Gracias porque tu presencia permanece para siempre. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a desarrollar el tema acerca de cómo volvernos al Señor. Y es que el Señor lo que anda buscando en nosotros es arrepentimiento. Ustedes han leído bien este pasaje en Jonás, lo que hubo esta profecía para que se cumpliese lo dicho por el Señor, que Nínive iba a ser destruida dentro de 40 días. Iba a llegar juicio a esa ciudad por causa del pecado que había subido al trono del Señor. En estos tiempos que estamos viviendo nosotros, el pecado también ha subido al trono del Señor. Vemos cómo existe la rebeldía, vemos cómo existe el endurecimiento en el corazón del hombre, donde fácilmente nosotros somos dados al pecar, donde fácilmente nosotros renunciamos al Señor, donde fácilmente nosotros ofendemos al Señor. Había una palabra que Dios había mandado por boca de Jonás, que iba a ser destruida esa ciudad. Pero vino algo que conmovió el corazón de Dios, que se llamó arrepentimiento. Ustedes saben bien que Nínive se convirtió al Señor, dejó su mal camino, buscó al Señor con todo el corazón. Qué tremendo es que el que gobernaba esa ciudad dice que propuso en su corazón y toda la ciudad volverse a Dios en ayuno. 3 días de ayuno. Imagínense, hasta los niños recién nacidos estaban ayunando. Aún las bestias del campo se metieron en ayuno. Qué tremendo esto. Y esto conmovió el corazón de Dios, porque hubo un arrepentimiento. Y es que el arrepentimiento es uno de los primeros principios del evangelio de Dios, y es esencial para nuestra felicidad en esta vida que nosotros estamos aquí en esta tierra, y por ende la eternidad, hermanos. El arrepentimiento es un cambio de mente, es un corazón con respecto al pecado, a lo que nosotros hemos ofendido a Dios. Eso es el arrepentimiento. Es mucho más que limitarse a decir yo reconozco que soy pecador, o yo reconozco que estoy haciendo mal. Es un cambio de manera de pensar, es un cambio de mente, es un cambio en el corazón. Y cuando el hombre reconoce que necesita de un arrepentimiento, lo lleva a un cambio en la vida de esa persona. Y ese arrepentimiento nos da a nosotros dirección, nos da a nosotros propósito, y nos da un estilo de vida aquí en la tierra. Mire, hermano, el arrepentimiento, como les digo, es algo que nos hace ser felices aquí en la tierra. Porque mucha gente dice, es que yo voy a ser feliz en el cielo. Sí, está bien, pero también el Señor quiere que nosotros seamos felices aquí en la tierra. No es que vivamos nosotros solo en pruebas, o en desiertos, o en tribulaciones. No, el Señor también quiere que nosotros aquí en esta tierra seamos plenos.
El Señor quiere que nosotros seamos felices, pero tiene que haber un arrepentimiento genuino para que seamos felices aquí en la tierra y también para que nosotros tengamos una eternidad con el Señor Jesucristo. Amén. Es nuestra manera de pensar. Yo no sé usted si ha hecho alguna cosa mala o hemos hecho muchas cosas malas. Pero si nos hemos puesto a pensar alguna vez, usted se ha puesto a pensar, lo que yo estoy haciendo ha estado mal. Lo que yo estoy hablando es malo. Mi forma de comportarme es malo. El pecado que continuamente estoy haciendo, eso es malo. Entonces el arrepentimiento, hermano, nos lleva a cambiar nuestro estilo de vida. El que es alcohólico ya no va a ser más alcohólico el que viene a Cristo. El que ha vivido en adulterio no va a seguir viviendo en adulterio cuando viene a Cristo. El que ha estado en vicios, el que ha estado en contiendas, el que ha estado en enojo, el que ha estado, hermanos, en avaricia, el que ha estado perdido en todo el estilo de vida y viene a Cristo con arrepentimiento, esa vida ya no será igual. Es por eso que tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Tiene que haber una diferencia entre aquel que no le conoce a Dios y aquel que sí le conoce al Señor. El arrepentimiento, mis amados hermanos, implica, escuchen bien esto, y yo deseo que esto llegue a lo más profundo de su corazón. El arrepentimiento implica apartarse del pecado, apartarnos de la maldad, apartarnos de los vicios, apartarnos de la manera que nosotros creemos que es bien. Cuando el manual que tenemos, el Señor nos dice que vivamos conforme a su palabra. Es volvernos a Dios, hermanos míos. Es volvernos a Dios en busca del perdón. Yo no sé usted, pero yo necesito del perdón de Dios. Uno le falla a Dios de una o de otra forma. Uno siempre le falla al Señor. Uno siempre ofende al Señor, pero es volvernos a Él con todo el corazón. Nínive había ofendido al Señor y había un decreto de muerte, de destrucción, pero como vio que se volvió a Dios y arrepintió, vino perdón sobre esa ciudad. Nosotros debemos de pedir perdón por nuestra ciudad del paraíso. Debemos de pedir perdón nosotros por nuestra Honduras, que tanto necesita que se vuelva a Dios. Vemos nosotros cómo hay, hermanos, que la gente le quita la vida a la otra, a su prójimo, y no tienen dolor. Que por cuántos pesos mandan a matar a una persona, y esa persona es porque tienen endurecido su corazón. Ha perdido, hermano mío, como dice la palabra, ese amor por el prójimo, porque todo está continuamente al pecado. Por eso nosotros tenemos que pedir perdón por nuestra ciudad. Este mes de octubre, mucha gente sabe de que los brujos están allí haciendo oraciones para que la iglesia no se congreguen, para que los hermanos que vienen a la iglesia les dé sueño o que hayan distracciones. Y nosotros muchas veces como iglesia nos dormimos en vez de levantarnos por nuestra ciudad, en vez de levantarnos por nuestro barrio, por nuestra colonia donde nosotros vivimos, orar para que toda artimaña del enemigo no tenga fuerza, sino que más bien la luz del Señor disipe todas las tinieblas. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 1 versículo 18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En otra versión habla y dice: venid y razonemos. ¿En qué tengo yo que razonar? ¿En qué tengo yo que sentarme y meditar cómo está mi condición? Muchas veces nosotros nos preparamos para ir de vacaciones. Mucha gente ya se está preparando para diciembre. Mucha gente se está preparando para ir a tal lado a visitar a alguien. Pero la gente lo que menos se prepara es para cómo está su vida con Dios.
No sabemos, nosotros salimos de nuestro hogar y no sabemos si regresaremos. No sabemos si el Señor llegará a venir hoy. ¿Y cómo nos va a encontrar el Señor a nosotros? Si estamos a cuentas con el Señor, como dice Isaías. Si estamos meditando en nuestros caminos, ¿qué de provecho hay lo que yo estoy haciendo? ¿Le agrada a Dios mi caminar? ¿Le agrada a Dios mi hablar? ¿Le agrada a Dios mi pensar? Yo debo de meditar, de razonar cómo está mi condición. Nosotros los que venimos a la iglesia, los que confesamos a Cristo, sabemos muy bien que nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero que para llegar a ese lugar yo tengo que vivir una vida aquí que agrade al Señor. Yo no puedo vivir en el evangelio y seguir siendo como el mundo está funcionando. Yo no puedo decir que amo a Dios y estoy odiando a la persona que me hizo daño. Yo no puedo decir que sigo a Dios y teniendo rencor contra mi prójimo. Yo no puedo decir que amo a Dios y no me alegro que a alguien le vaya bien. Yo tengo que razonar, tengo que sentarme, tengo que reflexionar cómo está mi caminar. Si yo muriera hoy, ¿cuál será mi destino? Si hoy dejara de respirar, ¿hacia dónde irá mi alma? Porque sé muy bien que este cuerpo irá a la tumba, pero el alma tiene un destino, tiene un lugar, el cielo o el infierno. Que por lo cual el Señor vino y murió por nuestros pecados, para que nosotros no fuéramos a ese lugar de condenación eterna. Por eso es que tenemos que estarnos arrepintiendo en cada momento. ¿Cuántas veces nos vamos a la cama sin ponernos a cuentas con el Señor? ¿Cuántas veces nos levantamos y no ponemos el día en las manos del Señor? ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, ofendemos y no pedimos perdón? Porque cuando nosotros venimos a la presencia del Señor, Él empieza a cambiar nuestros pecados, a limpiarnos, a lavar nuestros pecados. Y si fueran oscuros, seremos como la nieve, dice la palabra del Señor. Cuando nosotros nos arrepentimos, el arrepentimiento trae muchos beneficios. ¿Cuál es uno de ellos? Podemos decir que es una puerta que abrimos para salvación. Nínive en el capítulo 3 dice que el Señor escuchó y vio que ese pueblo se humilló ante Dios y vino salvación. Por eso Jonás se molestó al ver de que Dios perdonó a esa ciudad que era muy terrible, una ciudad que no se podía llevar la palabra, una ciudad que mataban a los profetas. Por eso Jonás no quería ir a ese lugar también. Mejor se fue para otro lugar llamado Tarsis, pero tuvo que ir a llevar el mensaje. Y por eso vemos en el capítulo 3 que por causa del arrepentimiento, por causa de que se convirtieron de sus malos caminos, vino salvación para toda una ciudad. Mire, si nosotros nos arrepintamos, si nos vamos a arrepentir con todo nuestro corazón, el Señor traerá salvación. Imagínese que a saber de cuánto tiempo nosotros o en qué momento estábamos en juicio. A saber en cuánto tiempo Satanás había dicho, hoy yo me lo llevo. A saber en cuánto tiempo había dicho, yo hoy voy a soplar los frenos de tu carro. Y el Señor en su misericordia, porque quizás hoy o ese día nosotros nos ponemos a cuenta, vino el Señor y mandó su ángel. Me comentaba un hermano que dice que cuando él fue a estacionar su vehículo, dice que él sintió bien, que los frenos estaban bien, pero cuando se bajó de un solo, todo el líquido de freno se bajó, se vació. Y vino el Señor y le dijo, yo mandé ángeles para que cubriera tus frenos. Yo mandé ángeles para que te guardaran de ese accidente. La Biblia dice que el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar.
Él anda buscando la forma de cómo sacarnos de la iglesia y de cómo arrebatar la vida. Es por eso que cada momento nosotros tenemos que estar a cuentas con el Señor. Amén. Para recibir perdón, para yo ser justificado por el Señor, yo tengo que tener arrepentimiento. Satanás dice, que el Señor lo reprenda, dice la palabra que Él es nuestro acusador. Cada vez que nosotros le fallamos a Dios y no pedimos perdón, Él empieza a acusarnos. Escuchamos una vez un testimonio de un pastor que estaba orando y dice que se vio en visión que estaba él puesto de rodillas ante la presencia del Señor. Mire qué tremendo esto. Y dice que de un momento a otro llega un hombre vestido de negro con un portafolio y se postró también ante los pies del Señor. Y entonces dice que ese hombre del portafolio empezó a hablarle y a decirle: yo hoy vengo por la alma de fulano de tal. Yo hoy vengo por la vida de este hombre. Que mira, Señor, le decía este hombre, que era Satanás, que el Señor lo reprenda. Y le decía: yo vengo por la vida de esta persona. Mira que va a la iglesia, pero tiene mucho odio. Mira que va a la iglesia, yo te pido que me lo des. Mira que hoy ofendió y no pidió perdón. O sea, Satanás es el acusador. Todos los días lo tenemos. Y entonces dice que miraba, el pastor miraba al Señor y que de sus lágrimas, de sus ojos salían lágrimas. Y el Señor no podía decir absolutamente nada, porque era verdad lo que el enemigo estaba diciendo. Y empezaba a decir: mira, Señor, mira cómo dicen que te aman, y mira cómo hay división. Mira cómo dicen que te aman y hay tanto rencor. Mira cómo dicen, Señor, que te aman, y mira cómo dicen que te alaban, pero odian. Dámelo, Señor. Dámelo, Señor. Así quedaba el enemigo, hermano. Y ese es el acusador que todos los días nosotros tenemos. Pero también dice la palabra de Dios que tenemos un abogado. ¿No se siente alegre usted que tiene un abogado? Usted tiene un abogado que el enemigo viene a atacarlo, pero el Señor sale a su defensa. Y si nosotros nos humillamos, el Señor nos perdona. Y el Señor dice que llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Tenemos un abogado y el Señor nunca pierde un caso. Nosotros tenemos que humillarnos. Tenemos nosotros que aceptar que somos culpables, que hemos pecado. Y cuando nosotros aceptamos que hemos pecado, salimos justificados delante de Dios. Cosa triste es que nosotros vayamos a la presencia y que no reconozcamos nuestros pecados. La palabra de Dios en el libro de San Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 14, habla acerca de dos hombres, uno que era fariseo y el otro era publicano. El fariseo empezó a golpearse el pecho y decir: yo ayuno 2 veces a la semana, yo diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero yo no soy igual a ese publicano. Yo no soy igual a ese hombre. Y aquel hombre que era publicano, ustedes saben quién era un publicano, ¿verdad? El que cobraba impuestos, el que extorsionaba prácticamente, el que no era muy querido por la ciudad. Pero en ese momento, cuando estaba en esa oración, él empezó a reconocer que era un pecador. Él empezó a reconocer que había faltado. Él empezó a reconocer que no era digno ni de alzar su mirada al cielo. Vemos dos clases de personas. El fariseo es el que se creía mucho mejor, el que iba a la iglesia, el que ofrendaba, el que diezmaba. Y vemos el que ayunaba, vemos el otro, el que sí era pecador, pero vino él y reconoció su pecado. Y dice el Señor que este publicano salió justificado delante de Dios. Podemos hacer lo más plancheros, podemos pecar de una u otra forma, pero si venimos arrepentidos, saldremos justificados delante de Dios. Mire, hermano, no hay mayor bendición que estar a cuentas con Dios.
No hay mayor bendición que usted salga justificado, porque el único que puede perdonar pecados se llama Jesucristo. Miren, no es ningún hombre, no es que usted se vaya a confesar con un hombre o con alguien. No, usted se confiesa con Dios. Lógicamente, tenemos que apartarnos de ese pecado. Si nosotros hemos pecado, venimos al Señor y pedimos perdón y nos apartamos de ese pecado, saldremos justificados. El arrepentimiento en nuestras vidas, que muchas veces nosotros no tomamos esta palabra poderosa de lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento para nuestras vidas trae refrigerio. Yo no sé usted si alguna vez ha sentido tanto cansancio y que llega un punto donde va a descansar usted y usted se levanta de ese lugar donde descansó y usted dice: oh, ya siento nuevas fuerzas. El arrepentimiento a mi vida trae un refrigerio. Hechos capítulo 3 versículo 19 dice la palabra: así que arrepentíos y convertíos, dice la palabra de Dios, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, oiga bien, de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Tiene que haber arrepentimiento y me tengo que convertir, y así serán borrados todos mis pecados y habrá refrigerio, tiempos de refrigerio. El mundo, hermanos, camina para arriba y para abajo. La gente no tiene paz. La gente está, hermanos, ya en un momento estresado tremendamente. Que si viene alguien, uno se va conduciendo y medio hace un mal movimiento en el automóvil, viene el otro y le saca hasta la mamá a uno. La gente vive estresada, no tiene paz. No se le puede decir nada porque entonces se ofende o se levanta así de este tamaño. La gente no tiene paz, no tiene ese descanso, no tiene ese alivio, no tiene esa paz. Refrigerio significa descanso, significa paz, significa alivio. Si nosotros nos venimos al Señor arrepentidos, tendremos descanso. No sé usted alguna vez si le ha pasado que ha estado con muchas cargas y se siente cargado tanto emocional, espiritual, familiar. Y viene usted y encuentra un momento en la presencia de Dios y empieza a recibir consuelo del Señor. Y empieza el Señor a decirle que Él tiene el control de todo asunto en su vida. De que Él ya estuvo en su mañana y que su mañana es bueno. Y usted empieza a llorar y empieza usted a sentir que el Señor lo está abrazando y empieza a sentir que el Señor lo está besando. Y cuando usted se levanta de ese lugar donde usted sintió la presencia de Dios, usted empieza a ver las cosas de otro punto de vista. Usted empieza a sentir que sus cargas han sido alivianadas. Y usted empieza a sentir que Dios en realidad tiene todo el control. A mí me ha pasado muchas veces. Cuando yo creo que no puedo más, o cuando creo que no hay solución a esto, o cuando miro que no veo la respuesta a esa oración, pero cuando entramos a la presencia empezamos a descargarnos en Él. Es por eso que en la presencia de Dios dice que nos da descanso, nos da refrigerio, nos da salud, nos da paz. Ese dolor de espalda se empieza a quitar. Esa preocupación empieza a salir. Toda duda empieza a salir y empieza a aumentar nuestra fe, porque fuimos nosotros consolados en la presencia del Señor. El arrepentimiento trae para nosotros ese refrigerio. Hechos 11:18 dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios
arrepentimiento para vida. El arrepentimiento trae vida, hermanos. El arrepentimiento trae vida, y no una simple vida, sino que vida en abundancia. Porque hay personas que están con vida, pero gente frustrada. Hay personas que están con vida, pero gente amargada. Personas que respiran, pero se sienten que no llegaron a ese sueño que ellos se trazaron. Personas que tienen vida y que prefieren mejor quizás la tumba que seguir viviendo. Pero cuando una persona está con ese arrepentimiento genuino que no puede ser engañado, el Señor dice que viene vida y vida en abundancia. Uno ama la vida, hermano. Cuando uno está a cuentas con Dios, ama el vivir. Ama a la gente que tiene a su lado. Ama ese sol que muchas veces decimos qué calor. Ama muchas veces todo lo que Dios hace, su creación perfecta. Y no solamente vivimos por vivir, sino que tenemos razones para vivir. El arrepentimiento trae el derramar de su palabra revelada. Cuando alguien se arrepiente y deja su camino, la palabra empieza a fluir en su corazón. Y de la abundancia el corazón entonces asimismo habla la boca. Y cuando una persona empieza a ser derramada la palabra, empieza a testificar de lo que Dios ha hecho en su vida. No tiene tiempo para decir lo de él, sino que lo de Dios. Porque es lo que hay en el corazón, hay gratitud. Y entonces empieza a decirle a la persona: si Dios me cambió, si Dios me sacó la depresión, si Dios me restauró cuando yo miraba que no podía nada, Dios también te puede restaurar a ti. Eso es lo que hay cuando una persona hay arrepentimiento. Hay palabra que fluye para las personas que necesitan en ese momento de una palabra, y lo puede sacar de ese hoyo y lo puede poner en peña que es segura en Cristo Jesús. ¿Le ha pasado a usted alguna vez eso? Que Dios lo restauró y usted empieza entonces y se encuentra con alguien en la calle y se encuentra con ese mismo problema que usted tuvo, y usted tiene esa palabra para decirle: fíjate que yo también pasé por eso, pero Dios me sacó, Dios me levantó, Dios me redimió, Dios me dio nueva fuerza, y si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo también. Lo único que tienes que hacer, le va a decir usted, es que tú entregues tu vida a Cristo, porque solamente Cristo cambia la vida y el rumbo del hombre. Muchas personas, mujeres, hombres, ricos, pobres, esclavos, libres, buscan refugios en el mundo, buscan refugios en mujeres o en hombres, buscan refugios en los bailes, buscan refugios en los vicios, buscan refugios en las personas, pero eso se termina. Pero el refugio en el Señor es eterno. Es eterno. Es eterno. La Biblia dice en Proverbios 1:23, dice la palabra del Señor: volveos a mi reprensión, volveos a mi llamado, volveos a mí, dice el Señor, y he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. El mundo necesita que se arrepienta. Ahora todo se le está llamando bueno a lo que la Biblia dice que es malo. Decía uno de los pastores que estuvo aquí en la ciudad del Paraíso, el pastor Douglas Watts, decía él que en Estados Unidos ya no se sabe quién es hombre o quién es mujer. Y que todo lo que Dios dice en su palabra, ellos no permiten que se predique el evangelio de verdad en ese lugar. Decía él: a mí ya me sacaron del país. A mí no me permiten hablar de la palabra en mi país. Y él decía: les pido por favor que oren por mi país.
Para Estados Unidos vienen cosas muy tremendas. Es más, no aparece en las profecías de la Biblia. Y todo aquel que se sale de la palabra de Dios, consecuencias vienen. En Honduras nunca habíamos visto tantas cosas, tanto odio, tanta falta de respeto a la palabra de Dios, tanta falta de respeto de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. La gente no quiere conocer más del Señor, sino que quieren vivir sus propios pecados, sus propias concupiscencias. A la gente le da miedo salir a las calles. A las personas ya no se puede salir con su teléfono a la cena porque ahí lo están asaltando. El hombre ya no puede tolerar ni a su esposa, ni su esposa puede tolerar a su esposo. Todo es golpes, todo es palabra, todo es ofensa. Los niños de edad de 9 años ya saben lo que es fumar, ya saben lo que es la rebeldía. Todo, hermano mío, es ausencia de Cristo en el corazón del hombre. Honduras necesita volverse a Dios. Nuestra ciudad necesita volverse a Dios. Nuestra familia necesita volverse a Dios. Nuestros hijos necesitan volverse a Dios. Las autoridades necesitan volverse al Señor. El arrepentimiento trae vida. Para Honduras había venido muchas veces palabra de juicio. Y Dios, hablando a hombres y mujeres de Dios, hubieron tiempos de ayuno, tiempos de convocatorias de oración. Y Dios vio el arrepentimiento del pueblo, porque si Honduras no ha sido consumida, ha sido porque el pueblo de Dios se ha arrepentido. Y por eso ha venido misericordia. Por eso ha venido paz. Aun cuando miremos que hay turbulencia, el Señor quiere ministrar esa paz. Ya la gente está nerviosa, pero no quieren volverse a Dios. La gente comenta por las redes sociales: qué violento está mi país, pero no quieren volverse a Dios. La gente dice: yo quiero que el Señor me sane, pero no quiere entregar su vida al Señor. Me decía una persona: pastor, yo quiero que ore por mí, mire que tengo tal problema, mi matrimonio está por destruirse, yo necesito que ore por mí. Está bien, pero también usted tiene que permitirle que el Señor entre a su vida. No, pastor, cuando esté listo, cuando esté lista, voy a abrir mi corazón al Señor. Cuando yo sienta. Y es que esto no es de sentir, esto es de tomar decisiones. Y las decisiones son, hermanos, prioridad en este tiempo. Usted elige seguir a Dios, usted elige servir a Dios, o usted elige seguir esa vida que lleva. La gente busca milagros, la gente busca que el Señor resuelva sus problemas, pero lo que menos anda buscando es seguir al Señor. Este es un tiempo para volvernos a Él, un tiempo de humillación. Yo le quiero pedir, por favor, que se pongan en pie y vamos a pedirle al Señor en esta hora que nos perdone. Si usted siente, mi amado, mi amada hermana, que hemos ofendido a Dios, pidámosle perdón. Hoy es un buen momento para arrepentirse.